pulso económico del viernes que, como es tradicional, empezamos asomándonos al IBEX. Hoy caídas fuertes, tampoco enormes. Ya saben que Israel ha atacado Irán y el precio del petróleo está en subida a cohete. Hemos perdido los 14.000 puntos. Durante la semana hemos perdido un 2,4% en bolsa. En el día de hoy, 1,27 de caídas, 13.910,6 al cierre el índice general, con algunos valores, los que mejor, Indra 1,68, el resto, pues Naturgy 0,30 arriba, Endesa 0,29 arriba, y en el lado del rojo, pues destaca IAG, que se deja 3,57 en la sesión, Grifols 3,23 y Acciona 2,16. Y a continuación les vamos a intentar resumir en titulares lo que a mí me parece que será el elemento central de nuestra, o los elementos centrales de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan un detalle. Bueno, nuestra tertulia hoy tiene mucho que ver con ese ataque de Israel a Irán, que ha abierto la puerta a un nuevo ciclo alcista del petróleo. En algunos momentos pues, subían los precios por encima de 2 dígitos. Y también hablaremos de la inflación en España, que definitivamente se ha moderado en mayo, aunque un poquito por encima de los datos provisionales, un 2%, una décima menos de lo esperado. Bueno, dicen que la subida de la fruta ha elevado el IPC de los alimentos hasta el 2,5%. De todo eso les hablaremos más adelante en nuestra tertulia. Les presento a nuestros invitados hoy. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso, presidente de CEOMA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Menos la bolsa. Bueno, la bolsa, si fuera solo la bolsa, sí, ¿verdad? El mal que nos aqueja. Hoy ha sido un viernes de dolores, podía haber sido mucho peor. Obligaba la sesión a contener la respiración, luego pues un 1,27 de caídas tampoco parece el fin del mundo, pero en cualquier caso ya veremos qué pasa la semana que viene, ya veremos qué pasa con la previsible respuesta iraní sobre Israel, bueno, en fin, y el estrecho de Hormuz en la preocupación central. Sí, no. Yo creo que la situación, al final, digo, es una bajada, pero moderada, ¿no? Es decir, si en el conjunto de la semana es cuando se puede, de alguna manera, contemplar más la bajada, que es en torno a un 2,5, ¿no? Semanal, es decir, los 5 días bajando. Yo creo que tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? Es decir, sobre todo en el día de hoy, de las posiciones, bueno, yo creo que hay gente que está esperando a que baje todavía más las posiciones bajistas para entrar, y seguramente dentro de unos días nos encontraremos con el típico rebote. Lo del petróleo es más que preocupante, ¿no? Porque lo que está claro es que Irán va a reaccionar. No sabemos ni de qué manera ni cuánto, ni si va a avisar como hizo la última vez, sí, esta situación, que dijo que vamos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora no, es decir, porque no solamente han atacado esas instalaciones donde está de alguna manera el armamento nuclear, sino que se ha llevado por delante a un par de personajes, vamos a llamarlo así coloquialmente, la cúpula de la cúpula, ¿eh? Entonces, bueno, la cosa ya, eso lo que pone de manifiesto es que la cosa está calentita. Y luego no olvidemos que cuando incluso estaba el embargo de petróleo a Irán, el petróleo iraní seguía funcionando, es decir, que seguía pasando las fronteras, y eso es como pasaba exactamente con el gas ruso, ¿no? Es decir, estos convoys fantasmas que aparecen y que transportan, con lo cual yo creo que el petróleo va a subir, y sobre todo en estos días lo que ha habido es una provisión pensando en que puede ir la cosa peor, y por tanto... Sí, Juan. Y a ver, es verdad lo que dices, la bolsa ha caído, pero no ha caído con la fuerza que un hecho como el que ha ocurrido podría haberla hecho bajar más. Y además teníamos noticias como una producción industrial en la eurozona que no ha subido en la misma fórmula, el déficit comercial de China del mes pasado, que bueno, ha crecido un 30 y pico %, a pesar de que hemos ido todos los países europeos a China a venderles más, pues el déficit ha subido un 30% de lo que nos vende China. Y bueno, pues son noticias que no son muy buenas, y sin embargo yo considero que esta retoma, la bolsa está muy fuerte, sigue estando muy fuerte, y lo que dices tú, si ya estábamos pendientes de temas geopolíticos con Trump,
ahora estamos con temas geopolíticos elevados al cubo, que son es lo que vamos a estar viendo en todas las próximas sesiones de bolsa. El riesgo petrolero, vamos a empezar a hincarle al diente por ahí, porque hoy subían pues, los precios del petróleo por encima del 13%, y esto pues dependerá de la respuesta iraní cuando se conozca pues la amenaza de Sí, lo que está claro es que primero va a haber ahora mismo una avalancha de peticiones de ampliar las reservas de petróleo, eso va a hacer que el precio se encarezca. Hay que ver, como siempre, las respuestas, digamos, combinadas, ¿no? Es decir, ¿qué hace la OPEC Plus? Y nos recordemos que la OPEC Plus está Rusia, que también es un factor que juega en y vamos a ver qué hace Arabia Saudí y Qatar, es decir, los Emiratos, que son los grandes productores. Bueno, yo creo que ahí pueden darle más o menos, por decirlo coloquialmente, la manguera e intentar un poco atemperar, pero de entrada, bueno, estamos en 73 o por ahí más o menos dólares el barril, pues fácil que se vaya a los 80, 90, 85, 90, fácil, de aquí a los próximos 15 días. Y después vamos a ver qué sucede. Y eso tiene un riesgo inflacionario en países claro, como no, y sobre todo si está en nuestro caso el euro está perdiendo un poquito de fuerza respecto del dólar, ¿no? Con lo cual nos lo va a encarecer más. Sí. Y además es que el tema del petróleo hay que tener en cuenta que Irán produce unos 3 millones de barriles diarios. Sustituir eso va a costar que Arabia, como bien dices, le dé a la manguera, va a costar bastante. Pero hay que analizar la escalada, si es una escalada bélica como anteriores, lanzamiento de misiles hacia un lado o hacia otro, súper estratégica, como bien has dicho, han apuntado a personas y a instalaciones determinadas y lo han hecho. Según las declaraciones de Trump, bueno, esto es un castigo, que habrá más y habrá, ya se les había avisado a los iraníes que dejen de enviar terroristas y de armar a todos los terroristas, a los del estrecho de Hormuz, etcétera, que ese es el verdadero problema que nos podemos encontrar, que esto tome una escalada mayor y tengamos problemas en ese estrecho de Hormuz, que es la salida del petróleo, donde tenemos ahí ya la salida de todo el petróleo. Bueno, vamos a Estados Unidos, donde Donald Trump, como siempre, pues ha producido noticias. Afirma en un ataque directo a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que él podría forzar una bajada de tipos de interés, entre otras lindezas, porque le ha llamado imbécil. Sí, pero es que si a todo el mundo que llama imbécil le hiciera caso, pues no quedaría nadie, pero no lo creo. Es decir, en Estados Unidos todavía no han terminado con una posible inflación. Hay que tener en cuenta todo el tema de los aranceles, que evidentemente son inflacionarios y sobre todo inflacionarios en Estados Unidos. No hay una fortaleza realmente determinante en la economía y bueno, pues Powell ha tomado la decisión de esperar y ser más cautos de lo que hay que hacer. Los modales de Trump y de todo su equipo, porque es que cualquiera que se pone a hablar le pone a uno de mal humor. Eso, si hemos estudiado en colegio de curas, pues el hablar así siempre nos pone de mal humor, pero está claro que bueno, va a seguir diciendo cosas así y Powell va a seguir diciendo, yo hasta que no vea que la inflación la voy a controlar, esto se queda como está. José Luis. No, pero yo creo que lo de Powell ya lleva tiempo diciéndolo él, que no va a rebajar, que anticipó antes de las elecciones, antes de las elecciones norteamericanas, hizo un par de bajadas de tipos precisamente para no complicarse la vida, es decir, que la inflación no está controlada, incluso está repuntando, la situación del mercado laboral va relativamente bien, pero no tan bien como se espera, y luego hay una situación claramente, bueno, de que Estados Unidos está entrando en recesión, es decir, o puede entrar en recesión con una situación de este tipo, con lo cual, bueno, hay que ver hasta qué punto uno puede jugar o no. Lo que es claro es que con la política arancelaria se produce un efecto inflacionista, que eso está clarísimo porque se encarecen los precios, y segunda cuestión de fondo, es que no parece que se vayan a compensar ese incremento de los precios con un mayor ingreso desde fuera, de forma que puedas compensar tu balanza, ¿no? Es decir, pues si vemos el acuerdo con los chinos, bueno, pues es que realmente, dice, le va a salir bien,
es que usted va a colocar a los chinos un arancel del 50% y los chinos a ti solo del 10%. Bueno, pues en el papel yo me lo creo, pero en la práctica eso no va a ser así. No está firmado aún. No está firmado, pero es lo que están diciendo, porque muchas empresas americanas que están trabajando en China ya buscarán la fórmula para sortear esos aranceles. Estoy pensando en estos que eran amigos de Trump y que de repente también han sido llamados o descalificados como imbéciles, ¿no? Hablando de los Musk y algunos más que se dedican al ámbito tecnológico y que le dicen, oiga, cuidado, porque mi transbordador a lo mejor pues no funciona, ¿no? Es decir que... Bueno, ¿y en España qué? Pues han salido los datos definitivos de la inflación en el mes de mayo, 2%, se ha moderado una décima más, señalan la subida de los precios de la fruta como el elemento más inflacionista, 2,5% el grupo de esa alimentación, de los frescos, ¿verdad, José Luis? Bueno, yo creo que el 2% sería una cosa que hace años estaríamos encantados, ¿no? de estar, que es siempre la referencia que nos marcaba el Banco Central Europeo como una inflación, bueno, más o menos que razonable y con la cual incluso es buena, ¿no? Para que haya una cierta dinámica en el ámbito económico. Entonces yo estoy encantado de que estamos en ese 2, lo que no me gustaría es que no fuésemos al 3, pero tampoco bajar mucho más del 2 porque estaría un efecto deflacionario que tampoco vendría bien, ¿no? Vamos a ver después cuando uno analiza los distintos componentes. Lo que está claro es que llega el verano y se consume más fruta y por tanto hay que ver también los estragos que ha habido desde la sequía que hemos padecido y los estragos de estos últimos días o semanas, ¿no? En el campo con las lluvias, incluso las terribles granizadas que han caído, que eso va a hacer que en un momento determinado este tipo de productos frescos puedan encarecerse. Pero bueno, bienvenido sea el 2%, yo estoy feliz. Sí, es el 2%, se había anunciado el 1,9% con una campaña muy grande que ya hemos bajado del 2% y en la revisión ya hemos vuelto al 2%. Es una décima, no es significativo, pero sí da cierta imagen y bueno, pues esa es la revisión que hay. Lo que bien dices, es un incremento después de haber tenido inflaciones del 10%. No nos olvidemos que no significa que hemos bajado la inflación. La inflación siempre es aditiva, se acumula. Siempre está ahí y se acumula. Como bien dices, están en torno al 2%, 1 y pico, 2. No es una inflación que es asumible para un país tan endeudado como España, pues también tiene sus beneficios. Sí, el problema de fondo de estas cosas cuando acoges el hecho acumulado. Yo hace por unos días veía el tema, por ejemplo, del PIB per cápita de 2018 o de años anteriores y lo deflactaba con la inflación a la situación actual del PIB per cápita y estamos en valores negativos. O sea, hemos perdido poder adquisitivo, realmente totalmente. Esta es la situación, ¿no? Y eso es lo que a veces no se nos cuenta cuando se nos cuenta el tema del IPC. Es que solo ha subido 2%. No es que haya bajado, que esto del 10 al 2, no. Sobre el 10 que ya teníamos solo ha crecido un 2. Eso es. La deuda pública ha subido a 103,5 del Producto Interior Bruto durante el primer trimestre del año y marcando un nuevo récord que nos tenemos que acostumbrar a que cada trimestre que pasa vamos a tener nuevos récords. 1,668 billones de euros. Billones españoles. Billones españoles, no billones norteamericanos, sino españoles. O sea, con un objetivo de llegar a final de año al 101,7%. Ya me dirán cómo lo consiguen. Este gasto tan brutal, es decir, en este trimestre se ha crecido 52.786 millones de euros, un 3,3% más que respecto al primer trimestre del 2024. Y respecto al anterior trimestre, también ha crecido 46.931 millones. Se supone que debemos llegar al 60%. Pero lo que aquí hay de fondo es, tenemos un gobierno que no tiene presupuestos, que no le da para sacar suficientes leyes. A lo mejor hay que dar gracias, porque es que si no, a lo mejor estaría gastando el doble. Y tener este endeudamiento, si nos vamos históricamente y nos vamos antes de la crisis inmobiliaria e hipotecaria, antes de esa crisis, teníamos un endeudamiento que llegamos a estar en un 35%. La crisis que pasaron, que donde Italia, Portugal y Grecia tuvieron que ser intervenidos drásticamente, reduciendo pensiones y reduciendo salarios de funcionarios, etcétera, nosotros la pudimos pasar gracias a ese endeudamiento y que pudimos seguir emitiendo deuda porque teníamos un endeudamiento bajo. Teníamos la oportunidad de habernos quedado en ese 60%, pero
aquí se ha seguido gastando, no hemos podido hacer frente a las últimas crisis, no hemos podido hacer frente de verdad a esto y tenemos que pasar por delante el baby boom con las jubilaciones, que si hubiéramos tenido un endeudamiento más bajo, podíamos haber hecho como Alemania, bajo mi deuda al 60% y cuando necesito, puntualmente, como ha ocurrido ahora, en gasto militar, gasto más. Luego ya volveré a la senda del 60%, pero como decía mi abuelo que trabajaba en el Banco de España, quita y no pon, se acaba el montón y eso es lo que realmente nos ocurre. Bueno, la verdad es que esta situación, yo creo que es bueno recordar lo del 60% porque los objetivos de déficit que marca las políticas de estabilidad de la Unión Europea es un déficit inferior al 3% y una deuda pública que no supere el 60%. Yo creo que pocos países europeos están o van a cumplir los dos requisitos, sobre todo el de la deuda. Es decir, bueno, pues, salvo Alemania, que está en una situación más pico, porque incluso tuvo años de superávit, es decir, que tenía en su balanza, uno pudo hacer realmente unos ajustes. El tema de fondo de esta cuestión es que, hombre, el crecimiento del PIB español no nos va tan mal, es decir, va relativamente bien. Digo, estamos creciendo, aunque sea sin números absolutos, para no compararnos con nadie, pero en términos porcentuales, si crecemos al 2,4, que es la última previsión, oiga, pues eso, al final, la deuda sobre PIB no crece tanto, y hemos estado el año pasado y el anterior, incluso por encima del 106, y ahora estamos en el 103. Es una forma de consolarte. Cuando te vas al número absoluto, dices, oiga, récord. Y luego al final aquí hay un elemento fundamental que tiene que ver con la deuda de la seguridad social, que a mí me parece que lo que hay en el fondo ahí hay una buena parte de artificio contable, y me explico. Es decir, la deuda de la seguridad social la tiene contraída con el propio gobierno, con la propia con el propio emisor, con el Ministerio de Hacienda. Oiga, la mujer que le presta dinero a su marido, eso no es una deuda. Y por tanto, es decir, seguramente si se hiciesen bien las cosas, eso no se puede considerar como una deuda. Lo que pasa es que al final dice que van a devolverle con intereses. Yo no me lo creo. Haga usted una transferencia de crédito y aquí no hablaríamos de deuda y seguramente aminoraríamos un poco. Pero son, iba a decir, entre comillas, tan torpes que encima ellos mismos se pisan la manguera, ¿no? Bueno, algunos nombres propios. Acciona, por ejemplo, señalada en los informes de la UCO contra la trama de corrupción del Partido Socialista. Ellos dicen que desconocían absolutamente lo que la UCO propone como indicios de prueba y a partir de ahí pues que harán una investigación interna. Aquí ha llegado el momento en que todo el mundo quiere hacer auditorías. Ya, vamos a ver, también han declarado que el responsable de estos pagos, etcétera, ya fue despedido. Eso me parece todavía más grave. Sí. Significa que estabais al tanto, y si está al tanto, no se ha puesto en manos del juez y no se ha puesto en manos de la prensa. Es decir, hay que ser muy estricto con todo eso. Y los primeros que tienen que ser estrictos son las empresas. Y además parecerlo. Entonces, ¿qué quedó de aquello de la responsabilidad social corporativa? Efectivamente, es que además no es que se haya ido una empresa de servicios o constructora al último país de África y que no le ha quedado más remedio, que no son las circunstancias, que tampoco se debe hacer así, porque no se debe hacer así, sino que hemos tenido estas situaciones en España y que una empresa del IBEX está en la tesitura aquí, pues es un tema realmente muy, muy grave. Bueno, yo creo que no es ni la única ni será la última que veamos de empresas del IBEX que están en esa tesitura, ¿no? Y más allá de otro tipo de cosas, es que en el fondo cuando hay una mordida que cobra alguien es que ha habido alguien que suelta la pasta para esa mordida, ¿no? Es decir, hay siempre las dos partes que están implicadas en el tema. Entonces, me parece que es muy serio que estas empresas hayan tenido que recurrir a este tipo de situaciones, de dar de alguna manera soborno, un dinero, a no sé qué, para precisamente llevarse un concurso cuando pueden hacerlo perfectamente por la vía legal, porque tienen todos los instrumentos y medios para hacerlo, que ya ganan dinero. Es decir, por tanto, este tipo a veces de ganar y seguir ganando hasta el infinito o no tener competidores, que tiene que ver mucho con este tipo de amaños, es decir, porque buena parte de los concursos de obra pública lo que se hacen es adelantar qué requisitos lo van a hacer y, por tanto, preparar con tiempo para que tú puedas ir realmente al concurso, porque en ese concurso en las mesas están la intervención, hay gente que no va a mojarse en este tipo de cuestiones, por tanto la cosa es previa. Bueno, me parece que el tema es muy serio. Si Acciona hace una investigación interna y además a la persona que en su día era responsable la pusieron en la calle, hombre,
pues no es la cosa más elegante, vamos a decirlo así. Yo recuerdo cuando salieron todos los bollos de Villarejo y el BBVA y todas estas cosas, un informe forense, ¿no?, de cómo qué había pasado se entra así. Bueno, venga, pues háganlo ustedes lo que quieran, pero de alguna manera a mí lo que me encantaría es que todo lo que tiene que ver con eso y que tiene que ver con dinero negro y por tanto que no ha llegado a las arcas del Estado y por tanto a todos los ciudadanos, a ver si algún día pillamos algo, vamos. No, y sobre todo tener que tenga muchas consecuencias, igual que políticamente debería haber tenido consecuencias, que parece ser que no se había enterado nada, no tenía consecuencias, pues de la misma forma las consecuencias que tienen que tener las empresas hoy en día, después de todo lo que estamos oyendo de responsabilidad social corporativa, debería tener unas consecuencias muy importantes. Cuando tú vas a un concurso, siempre te ponen alguna, por ejemplo, de las condiciones, no tener deudas con la seguridad social. Oiga, si usted ha incurrido en algún fraude o ha estado inmerso en algún proceso de corrupción, automáticamente durante X años usted no puede participar en concursos de obra pública. Ya está. Son medidas muy coercitivas, pero además muy elegantes, ¿no? Para aquel que lo está haciendo bien tenga un premio y aquel que lo hace mal, pues mire, cargue con su responsabilidad. Bueno, hablemos de Criteria, el brazo inversor de CaixaBank, que prepara un giro en su plan estratégico orientado a priorizar el dividendo de su propietaria, que es la Fundación La Caixa. Sí, yo lo veo lógico. Al fin y al cabo, la Fundación La Caixa es el mayor accionista del grupo y además es uno de los mayores de los llamémosle entre comillas ONGs. Es una fundación gigantesca y bueno, lo que busca es desarrollar la fundación y siendo el primer accionista de todo el grupo, lo que busca es lo mismo, que haya dividendos y que esos dividendos les permitan desarrollar más la fundación. Esto se va a decir meter ingresos a la Fundación, en el sentido más coloquial del término, para que la Fundación siga haciendo cosas. No olvidemos que la Fundación Caixa hace muchísimas cosas en España y fuera de España. Yo creo que es seguramente de las fundaciones que tienen un mayor comportamiento, que quedan, ¿no? Que funcionan, pero que funcionan bien y que hacen actividad, digamos, vamos a llamarla de carácter social, porque está entre sus fines, ¿no? Entonces a mí me parece que, bueno, otra cuestión es cómo consigue Criteria el dividendo. Es decir, que eso podríamos entrar a analizar y el papel de Criteria en distintas operaciones que podíamos hablar o no, pero el que Criteria ese dividendo se incremente y vaya a parar directamente a la Fundación porque es su mayor accionista, bienvenido sea, si eso además repercute porque los propios estatutos de la Fundación en obras de carácter social, ¿no? También eso repercute, hay que tener en cuenta que el Estado también es accionista en CaixaBank, que yo personalmente hemos vivido el mejor momento de la banca. Ahora es cuando empieza a caer. Hemos visto la inflación, empiezan a caer los tipos de interés, la banca es cuando más ha ganado, es cuando está más alta en su valoración en bolsa, a lo mejor sería el momento de liquidar esa participación estatal en la Caixa. Pero si no, ¿cómo entras en Indra, en Telefónica, en Naturgy? ¿De quién es el brazo inversor Criteria? ¿De la Caixa o del Gobierno? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, una noticia sorprendente. La patronal catalana denuncia que hay 300 pequeñas empresas, microempresas en algunos casos, que están engatilladas por deudas de exportaciones a Cuba que no han cobrado, a pesar de que muchas de ellas están avaladas por cartas de pago internacionales, pero no ha habido impagos, el gobierno cubano está en las últimas y esto significa menos empleo, esto significa que muchas empresas, por esas deudas, que a veces son productos sanitarios y fundamentalmente de alimentación, que han tenido un componente, digamos, de auxilio a la sociedad cubana, pero ahí están. Impagados los créditos y en dificultades. Bueno, cuando habla de microempresas, pues probablemente no tienen acceso por desconocimiento, por riesgo o porque lo hacen así, pero tenían que haber tenido esas operaciones aseguradas. Una carta de pago internacional no es poco seguro. Bueno, lo que pasa es que cuando los bancos internacionales de inversiones, los de la región, le cortan el grifo a Cuba, dejan de pagar esas cartas. Pero también. Si lo puedes asegurar, los grandes, no te habla de grandes porque lo aseguran. Sí, pero las pequeñas al final ni tienen, o sea, es que les sale más caro asegurar que el valor que tienen. Es decir, que este tipo de cuestiones, hombre, lo que yo espero es que el señor Álvarez haga algo, ¿no? Es decir, que en este tipo de cuestiones, es decir, nuestra diplomacia y nuestro ministro de Economía, el señor Cuerpo, haga alguna cosa pensando en ellos, que algún papel tiene que tener el gobierno para dar cobertura precisamente, porque no creo que en este caso de esas
pymes catalanes, voy a decir un poco irónico, que ese departamento internacional de la Generalitat se lo vaya a resolver. No, son españolas, las 300. Hay algunas que son catalanas bien. que lo denuncian. Entonces lo dejamos solo en Álvarez y Cuerpo. Eso es. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sus opiniones, y a ustedes su paciencia e interés. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.